Mi nombre es Nidia Patiño, vivo en el municipio de San José del Guaviare y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los medios de comunicación deben de tener una postura clara frente a un evento? Ahora yo tomo el control. La pregunta que nos hace el televidente nos lleva a abordar un asunto que por estos días está bajo la lupa. Y es la responsabilidad social de los medios de comunicación y los principios éticos que rigen el periodismo. Informar no es tan fácil como lo podemos pensar. Requiere de un gran compromiso, implica procesos de reportería o consecución de información. Requiere producción, en la que se organiza y se define qué se va a contar, y la sección de los canales y plataformas en las que se sostiene dicha información. En todas estas aristas hay componentes éticos que deben ser analizados. Una evaluación realizada por un periodista español a los códigos de ética de varios medios de comunicación encontró que el 100% habla de verdad, objetividad y exactitud. 82% se refiere al secreto profesional, 76% a la integridad, 60% a la dignidad profesional, 60% a la corrección de errores y derecho a la réplica, 52% a la defensa de la libertad de información, 46% al servicio del bien común y 34% a la responsabilidad. Para todas las personas que se dedican a informar, la premisa básica es hacerlo con la mayor objetividad posible. ¡Qué gran reto! Y aunque a veces se torna difícil y parece difícil, el no hacerlo es un sacrificio de la credibilidad e independencia. Hoy vamos a hablar sobre esta inquietud con un invitado muy especial. Él se llama José Navia. Él es profesor universitario y periodista con una experiencia amplia que ha formado ya hace 35 años, lo que le ha permitido obtener múltiples premios de periodismo que respaldan su excelencia. Vamos a entrevistarlo. Hola José, ¿cómo estás? Es un gusto conocerte. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a Toma de Control. Es un honor estar aquí en el Canal 13 y pues vamos a hablar de periodismo. Claro que sí, muchas gracias José. Ahora yo quiero empezar esta entrevista con este tema tan interesante que nos acabas de mencionar. ¿Cuál es el papel del periodista en la sociedad? Colombia es una sociedad pluriétnica y multicultural según la Constitución, y esa sociedad espera verse reflejada, verse expresada a través del periodista. Es una sociedad que es diversa y que es compleja no solamente por lo étnico o por lo regional, sino también porque estos procesos globales han hecho que estallen ciertas categorías que se habían mantenido estáticas durante muchísimos años, y eso ha dado lugar a una multiplicidad de nuevas categorías, de diversidad que es muy difícil de comprender. Y en esa medida es de esperarse por parte de esa sociedad que el periodista esté en la capacidad de comprenderlo y de expresar lo que es esa sociedad. Se espera que el periodista pues esté capacitado con los conocimientos necesarios, con los estudios necesarios, con una mirada compleja para no ser, para no expresar de manera simplista o en blanco y negro lo que en realidad tiene muchos matices y muchos grises. Más de un año después del inicio de la pandemia por el COVID-19 en el país, aún se sienten los duros golpes en el bolsillo de los diferentes sectores. Carlos Mario es un chef de la costa colombiana que se enamoró hace más de 10 años del Huila y decidió abrir su restaurante en estas tierras, sin imaginarse, al igual que muchos empresarios del sector gastronómico, que viviría una de las peores crisis de su historia. Eso significa información con fuentes autorizadas, confiables, pertinentes, información corroborada, que haya contextualización de los hechos,
que se cuenten cuáles son los orígenes, ¿no? Cuáles son los antecedentes, el por qué se dio ese hecho, y que se muestren unas perspectivas también, que se muestren diversos puntos de vista. Si no se entrega una información de calidad, pues quien la recibe va a estar mal informado, y eso hace que no pueda tomar decisiones que lo beneficien. Una información deteriorada hace que la persona sea como una especie de veleta que puede ser manipulada muy fácilmente. La sociedad, yo creo que también espera, en este momento de coyuntura, espera que los medios de comunicación no se parezcan a las redes sociales, que no reproduzcan los errores de las redes sociales, que lo que publican esté sometido a unas verificaciones, a un proceso riguroso de elaboración. José, en ese proceso de rigor del que nos estás hablando, dinos cómo podemos definir la ética periodística y cuáles son sus principios. Esa manera muy propia del oficio de desempeñar la actividad de tal forma que sirva para beneficio de la sociedad en su conjunto. Y hay unos pilares de los cuales también aquí tenemos que referirnos a Javier Darío Restrepo, que nos dejó un legado muy grande, y es que él habla de unos pilares, y menciona tres específicamente más como principales, uno que es la verdad, la independencia y la responsabilidad social. La verdad, en cuanto a lograr la verdad es bastante difícil. Los periodistas hacemos acercamientos a la verdad, aproximaciones a la verdad lo más honesta y rigurosamente posible. El otro elemento, que es la independencia, pues parece que cada vez fuera más difícil de lograr en los medios, pero la independencia se basa en que el medio de comunicación, el periodista, se debe al ciudadano, a esa persona que en la legislación colombiana figura como el constituyente primario. Es el principal, el que debería ser el principal beneficiado tanto de las políticas públicas como del proceso informativo que realizan los medios de comunicación. Y pues la responsabilidad social está en entregar esa información de calidad, con contextos, confirmada y con un compromiso con la sociedad. En esos elementos está basada como la ética del hacer periodístico. Y en esa independencia, José, ¿está bien que los medios tengan una postura frente a los hechos que cuentan? Sí, yo creo que sí está bien. Es decir, de hecho, todos los medios tienen una postura y lo expresan frente a los acontecimientos que están ocurriendo, frente a las coyunturas en las cuales su sala de oración, su staff de periodistas cubre. Ahora, el asunto clave está en que no se mezcle la información con la opinión. El asunto claro está en que esa opinión esté rotulada como opinión, que cuando un lector o cuando un oyente, cuando un televidente se acerca a esa información, sepa que le están dando es la opinión de la persona que está ahí al otro lado, que no es información, sino que para eso los medios, los periódicos tienen unas páginas editoriales, unas páginas de opinión en que están claramente marcadas, pues, y el periódico en sí expresa su postura frente a los hechos en el editorial. Ese es el espacio en el cual el periódico toma postura y hace pública su postura. Te entiendo, hay una delgada línea entre esos dos conceptos. Y José, ¿cómo creerles a los medios que están auspiciados por grandes grupos económicos? Es bien difícil, porque es decir, la credibilidad no es algo que el lector o el televidente, el usuario pues de los medios digitales en sí estén regalando por ahí. No es un bien que esté como de mano en mano. La credibilidad
Es el bien más preciado de un medio periodístico y es muy difícil de lograr. Yo creo que ahí está la clave del asunto. En qué hacen los medios, cómo procesan su información los medios, qué líneas de trabajo tienen para ganarse esa credibilidad. De lo contrario, muy difícil. Es decir, la credibilidad es algo etéreo, pero que es muy real a la hora de tenerla en cuenta por parte de un usuario, de un consumidor de medio de comunicación. El trabajo del campo no es nada fácil. Llueve, truene o relampaguee, los campesinos deben seguir realizando sus labores, que no son nada sencillas y que además no siempre están bien remuneradas. Y frente a ese consumo de los medios de comunicación, ¿cómo garantiza un periodista y un medio de comunicación su independencia? Debe tener en primer lugar como un sentido muy alto de lo que es el periodismo, de su profesión, de que no es un ejercicio para ejercer poder, sino que es una labor que está al servicio del ciudadano. Se convierte en una especie de guardián, ¿no? Está atento, está alerta para que cuando esos otros elementos, como lo mencionaba anteriormente, esos otros elementos de poder intenten modificar la información mediante algún mecanismo, pues esta persona se convierte en una especie de guardián de esa información para podérsela entregar de buena calidad a quien está esperando que le llegue. Muy bien, José, muchas gracias por ampliarnos el panorama frente a este tema. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por este espacio. Conceptos como rigor, respeto, prudencia, equilibrio, libertad e independencia son clave en este debate sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación y de los periodistas que hacen parte de él. Por lo tanto, son los que hay que considerar para responder a la pregunta del televidente. Los invito a sacar sus propias conclusiones.